cosa que parece curiosa. Pero el versículo anunciador del Evangelio nos recuerda, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Parece una frase de costumbre, pero yo creo que además del hambre, también existe la costumbre de comer. ¿Y cuántas veces buscamos alimentos o comida que no nos alimenta, que no ayuda a nuestra salud? En este caso, tenemos que recordar muy bien esta amonestación que hemos oído, que la hayamos escuchado. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es suficiente comportarse en la vida obrando más o menos bien. Tenemos que buscar también si lo que yo estoy deseando, pretendiendo y haciendo, si está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso como que da razón de que hemos escuchado una palabra de salvación. En este momento debemos recordar nuestro bautismo, que entre otras cosas en la primera lectura hay una frase que parece como abuelo de pájaro, pero debemos recordar que nuestro bautismo ha sido vislumbrado, divisado desde el corazón de Dios, que no quiere ni pensar ni desear otra cosa de nosotros, sino nuestra salvación, nuestra redención. Está escrito en el corazón de Dios la salvación del hombre. Y en el tiempo del diluvio, cuando el pecado original seguía enseñoreándose de toda la creación, solamente 8 personas se escaparon del castigo, obedeciendo a la voluntad de Dios con el justo Noé. Pero esa experiencia del diluvio universal de aquel tiempo y todo lo que sucedió como purificación de la humanidad, que Dios asombrosamente como que se arrepintió haber creado al hombre, porque somos tan olvidadizos de todos los beneficios de Dios que fácilmente olvidamos que Él nos ha creado, que Él nos ha redimido y que no quiere otra cosa sino nuestra salvación. Por eso, en su predicación pública, Jesús nos recuerda: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y podemos y debemos entender que cuando fuimos bautizados hemos entrado en ese cuerpo, hemos sido injertados en él. Entonces no hemos de alejarnos de ahí. Durante toda nuestra vida será un caminar en Dios, un caminar en el Señor. ¿Por qué no decir, siguiendo con fe, con esperanza, con adoración, las huellas ensangrentadas del Salvador? Alegrémonos
en Él, que ha nacido para nosotros y que ha venido precisamente a amonestarnos. Ya en el Evangelio hemos escuchado, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Esa es la tarea que nosotros tenemos en este recorrido cuaresmal que estamos iniciando. Ya el miércoles de ceniza empezó a decírsenos: conviértete y cree en el Evangelio, porque ha llegado el tiempo de la salvación, el tiempo de la redención. Entonces, durante esta travesía cuaresmal, hemos de alimentarnos diligentemente con la palabra de Dios, con el ayuno o la mortificación y con la limosna y la oración. La vida del cristiano, la vida en conversión, fácilmente debe apoyarse en un trípode: oración, ayuno y misericordia. Oración, ayuno y limosna. Exactamente. Compartir lo mío, aun cuando se me merme un poco, para que el otro también tenga. Y eso debe suplir en mí, remediar en mí, si de pronto quedara escaso, por hacer misericordia con el otro. Recuerdo una vez más, somos bautizados. ¿Pero por qué? Y en el bautismo se nos perdonó el pecado, o el pecado original y los pecados que hayamos cometido, pero se nos dice también: conviértete y cree en el Evangelio. Y esto resonará durante toda la Cuaresma como un solemnísimo pregón que nos prepara para celebrar digna y gozosamente en la madre de todas las vigilias, la vigilia pascual, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, entonces vamos caminando con Él, recordando también esa realidad de las tentaciones del Señor. El Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Vivía entre fieras y los ángeles lo servían. Pero Él venció en todas las tentaciones, y por eso, como Él es nuestra roca y es nuestra cabeza, entonces nosotros tenemos la esperanza también de vencer la tentación si realmente vivimos ajustados, injertados en Él, ocupados y preocupados de cumplir lo que Él mismo, nuestra cabeza, dice: mi alimento es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre que está en los cielos es nuestra salvación. Por eso, para Él venir a cumplir la voluntad del Padre, entonces se ha revestido de nuestra pobre naturaleza para poder redimirnos. Nos ha participado de nuestra naturaleza sin dejar de ser verdaderamente hijo de Dios, sin dejar de ser Dios. De manera que con nuestra naturaleza ajustada a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado el derecho o la esperanza de entrar en la vida eterna. Somos hijos de Dios por adopción. Él mismo nos ha injertado, nos ha reconciliado con el Padre para poder llamarnos hijos de Dios, amigos suyos, coherederos con Él.
En esta travesía cuaresmal, entonces, pongamos diligencia en la oración, en la escucha de la palabra de Dios, en el ayuno y en la mortificación. Todos nosotros tenemos la experiencia del pecado, pero todos nosotros debemos aprovechar que Él se ha derramado en misericordia incalculable sobre nosotros. Pero, así como tantas veces lo repite cuando ha sanado a los enfermos, anda y no peques más. También ahora escuchemos esto y que se siembre en nuestro corazón la voluntad de volver a Dios de todo corazón, es decir, de devolvernos de nuestros malos pasos para poder caminar en el Señor. Que la Virgen Santísima, la Madre del Redentor, la Virgen Purísima, que creyó, que ella nos alcance la gracia de recorrer este desierto cuaresmal como Dios quiere, preparándonos dignamente a la Pascua del Señor. Hagamos la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, dirijámonos confiados a nuestro Padre Celestial, seguros de encontrar en Él el consuelo y respuesta misericordiosa a nuestras súplicas. Digamos todos: escucha a tu pueblo, Señor. Por la Iglesia, empujada como Cristo por el Espíritu al desierto de la Cuaresma para que se vea fortalecida en la lucha contra las fuerzas del mal, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los que dirigen los destinos de nuestros pueblos, para que lo hagan pensando en el bien de los más desfavorecidos y se despojen de todo tipo de interés personal y egoísta, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por todos los cristianos, para que esta Cuaresma sea un tiempo de conversión, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por cada uno de nosotros aquí reunidos que queremos entrar en la Cuaresma para que podamos vivir la experiencia del encuentro con Dios en Cristo, creamos y nos convirtamos sinceramente, roguemos al Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Atiende, Padre Santo, esta oración que hemos presentado ante ti, para que no quede frustrada nuestra esperanza y sea tu Espíritu el que ilumine todas nuestras buenas intenciones. Por Jesucristo nuestro Señor.